Quiero hablarte del profeta Habacuc. En el libro de Habacuc es único entre los profetas, porque no es un mensaje del profeta hacia el pueblo, sino una conversación del profeta con Dios. Es el diario íntimo de un hombre que se llama Habacuc, que se atreve a llevar sus preguntas, su dolor, su confusión directamente al Señor. Habacuc vive en tiempos difíciles, en tiempos oscuros, violentos, injusticia, corrupción espiritual y una inmensa invasión extranjera. Nadie tiene sentido, pero en medio de este caos, Habacuc decide hacer lo que muchos no hacen. Uno de esos, de esas, eh, de ese valor del profeta Habacuc es hablar con Dios en vez de alejarse de Él. Él se acercaba, él preguntaba. Habacuc era muy preguntón y pasó por un tiempo muy duro. A lo largo del capítulo 1 y 2 y 3 vamos a ir enfatizando cómo ha sido el viaje espiritual, ¿no?, de Habacuc. Habacuc comienza quejándose en el capítulo 1, va preguntándole a Dios, ¿no? Después continúa esperando, tener esa esperanza, esa respuesta. Y también en el capítulo 3 va terminando con una adoración. Ahora, ¿por qué, Señor? Nos podemos preguntar por qué, o Habacuc se preguntaba así, ¿no? Pero él con todo se iba a alegrar con lo que iba a hacer él, aunque a veces se preguntaba, ¿no? Y Habacuc presenta una queja con honestidad en el capítulo 1. Habacuc no finge fe, no oculta su frustración. Le dice a Dios: ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? Dios estaba esperando a que él sea un poco paciente para que esperase la respuesta de Dios. Y también su otra pregunta le dice: ¿por qué permites la injusticia? Para él era algo, no entendía por qué en sus planes de Dios estaba la injusticia al pueblo. Habacuc también podemos aprender que Habacuc, en su infinita sabiduría, ¿no?, le va preguntando porque no le entiende, ¿no? Pero nos muestra que Dios responde con una visión que supera el entendimiento humano. Dios les revela que usa a los caldeos, una nación peor que Judá, era el doble de malvados de Judá, como instrumento hacia el juicio del pueblo. Para Habacuc esto es incomprensible, pero Dios le da una palabra muy clave, que él se va sujetando, que él permanece en esa promesa donde dice: mas el justo por su fe vivirá. Y él se pone firme con eso y empieza a seguir confiando en el Señor. Dios no le explica todo o por qué tenía que hacer o por qué tenía que mover esto, ¿no? Pero le da lo que necesitaba saber, solo lo necesario. Una visión que sostiene, una promesa que guía y una postura que adoptar. Habacuc debe esperar, confiar y mantenerse firme aunque no entienda, aunque el proceso y el control de Dios, él sabía qué es lo que tenía que pasar, pero Habacuc no entendía. Entonces se pone firme y confía en Dios. También más adelante Dios le hace recuerdo con una respuesta muy, pero muy
encantadora, ¿no? Habacuc recuerda quién es Dios, lo que ha hecho y lo que puede hacer. En sus circunstancias no cambia, pero su corazón sí. La oración se convierte en alabanza y la incertidumbre en confianza. Habacuc, ya esa incertidumbre de qué es lo que iba a hacer Dios o qué es lo que le iba a placer hacer a Dios. Entonces él solo permanece y no duda de Dios, no espera, ¿no? Pacientemente qué es lo que va a hacer, cuál va a ser su otro movimiento de Dios. Ahora quiero entrar al pasaje al que me encantó mucho, del capítulo 3, donde le da una respuesta muy bonita, ¿no? Y donde también es una adoración. Entonces voy a leerlo. Este pasaje eh, le da a Dios para que él siga confiando en su fidelidad. Y dice en el versículo 16, al oír esto, me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas, caí y temblé de temor. Y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no le den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos. Así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación, el Señor soberano de mi fuerza. Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Habacuc tenía muchas dudas ahí, ¿no? Pero a pesar de eso, de que no había higos, como dice, ¿no? En la palabra, no había uvas, ni siquiera ovejas, nada, no había señales de esperanza mediante las señales de Dios, ¿no? Pero Habacuc dice, ¿no? En el 19, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Señor, en el Dios de mi salvación. Hace una afirmación de esperar pacientemente. Habacuc también tenía la fe madura, no depende de lo que vemos, sino de quién es Dios. Habacuc nos enseña que la alegría del creyente no nace de las circunstancias, sino de la presencia de Dios. Cuando todo falta, cuando todo falla, Él sigue siendo suficiente cuando todo se mueve, cuando todo cambia. Él sigue siendo la roca, ¿no? Cuando todo tiembla o cuando no tenemos control, Dios está ahí siendo nuestro sustentador, nuestra roca fuerte para que nos impulse a seguir y a confiar. Él nos hace caminar como siervos o siervas en las alturas. Nos hace ver desde lejos, desde lo más alto, y qué son los planes de Dios. En 1999 dice que había una guerra mundial en medio de los bombardeos en Londres. Una madre y un hijo pequeño se refugiaron en un sótano pequeño. El niño temblaba de miedo cada vez que escuchaba todo lo que explotaba, ¿no? Todo lo que caía, la guerra, cómo morían todo, los gritos, o sea, era muy tremendo. Y su madre le hace una pregunta y le dice, hijo, ¿tienes miedo? Y su hijo con esa sinceridad le dice, sí, mamá.
él temblando le dice, sí tengo miedo. Y su mamá le dice, lo sé, dijo ella, ¿no? Pero aunque todo tiemble, nosotros estamos en las manos de Dios y las manos de Dios no tiemblan. Mientras el niño temblaba, la madre le dio esa confianza para que confíe en Dios, porque Dios es un Dios poderoso. Le estaba haciendo entender que Él tenía control de sus vidas, que tenía control de todo lo que iba a pasar. Por eso le dice, Dios no tiembla. Y esa noche dice que el niño se durmió en paz, no porque el peligro desapareciera, sino porque recordó quién realmente era Dios, ¿no? En su perfecta soberanía. También Habacuc eh, no muestra desesperación, no muestra que ha desaparecido todo, ¿no? Sino que sigue permaneciendo, no porque la economía del pueblo, digamos, mejoró, no, sino que él descubrió que Dios es más grande que cualquier circunstancia. No podemos achicarlo a Dios porque Dios es un Dios majestuoso, un Dios poderoso, un Dios que no podemos entender, pero Dios resalta esa pureza, ¿no? Entonces, para Habacuc era así, era un Dios poderoso, un Dios que tenía control de todo. También entendemos que Dios hace que nosotros podamos confiar en quién es Él. La fe madura aprende a adornar incluso en la escasez. ¿Te has preguntado alguna vez si tú tienes fe? Podemos decir que otros tienen fe como un granito de mostaza, pero Dios le agrada a aquellos que tienen esa plenitud en Dios. Yo recuerdo que mi papá me dice, tienes que tener fe para todo, tienes que permanecer, no tienes que dejar esa fe, porque sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces Habacuc sí tenía fe, agradaba a Dios y todo lo que Dios le respondía en todas las preguntas que le hacía Habacuc, entonces él su fundamento era la fe, era la clave para seguir, para no verlo a superficial, ¿no? Todo lo que Dios iba a hacer. Ahora, si nos preguntáramos si hoy Dios te quitara todo lo que te da seguridad, ¿seguirá siendo Él suficiente para ti? Cuando a veces es muy doloroso, cuando perdemos a alguien o no podemos ver los resultados, nos podemos frustrar, pero en todas esas cosas Dios tiene un proceso, Dios tiene algo más adelante. Ahora, Habacuc era un ejemplo para nuestras vidas, es un ejemplo para nuestras vidas de cómo Habacuc se le preguntaba confiadamente a Dios todo lo que él tenía, ¿no? Porque algunos de los profetas no le preguntan. Entonces nos enseña que la fe no es negar la realidad, sino afirmar quién es Dios en medio de ello. La fe no es sentir que todo está bien, sino creer que Dios sigue siendo bueno aunque nada esté bien. La fe no es ver frutos en la higuera, sino adorar plenamente en Dios, que sigue siendo fiel
aunque la higuera no florezca, aunque la higuera se apagara, Dios sigue siendo fiel. Dios sabe todo lo que pasa en el mundo, qué es lo que pasa en nuestras vidas, y tiene control de todo. Y Jehová tenía todo preparado. Y Habacuc le dice y declara, ¿no? Con todo yo me alegraré en Jehová. Debemos aprender a alegrarnos en las caídas, en el dolor, en la injusticia, porque si no hacemos o no tomamos esa decisión de agradecerle en todo o alegrarnos por lo que nos pasó, ya sea bueno o malo, estamos siendo malagradecidos en caso de que no seamos esas personas de que si nos pasa algo malo, es como decir, Dios no está, Dios no respondió mi oración, pero si aprendemos a gozarnos en esa debilidad o en ese dolor, Dios va a sentirse muy contento porque va a decir, mi hijo o mi hija, a pesar de todo, me sigue, a pesar de todo, sigue confiando en mí. Por ejemplo, hay uno de los varones, ¿no?, en la Biblia, donde hablan de Job, ¿no? Dios le quitó todo a Job, familia, economía, esposas, hijos, todo, le quitó todo. Pero ¿qué es lo que hizo Job? Job agradeció en toda esa tempestad. No se quejó, no dijo, pero Señor, ¿por qué me has quitado esto? No dijo así. Él agachó la cabeza y agradeció. Y a Satanás no le gustó eso. A pesar de que haya tocado su vida, haya tocado su cuerpo, igual. Satanás se enoja peor cuando uno sigue agradeciendo en los malos momentos, cuando uno sigue tropezando. Y Dios está ahí para sostenernos, para decir, tú puedes, sigue. No porque tengas fuerzas, sino porque Dios te sostiene, no porque entiendas todo, sino porque Él no cambia, nunca, no cambia. Él porque no podemos decir no porque veas el camino, sino porque Él es tu camino, Dios es nuestro camino, Dios es nuestro respirar, Dios es todo, Dios es quien gobierna nuestra vida. Ahora, quiero que te analices tú, si eres capaz de agradecer en toda circunstancia, ser agradecidos delante de Dios, aunque nos cueste, pero Dios te va a dar el doble, te va a hacer ver de una manera muy bonita las cosas que Él quiere hacer contigo. Así que prepárate y seamos más agradecidos, tanto en las pequeñas cosas como en las grandes cosas, porque Dios en cada una de esas etapas o en cada una de esas cosas tiene un propósito en nuestra vida. Y Habacuc nos enseña eso.